Buenos días, hoy es el 20 de septiembre y es el grupo 015 de cálculo 2. Pasamos a la pantalla, siempre hay que demorar un poquito. Muy bien. Primero, quiero terminar la parte sobre desarrollos limitados que vimos en clase la vez pasada, por un par de ejemplos, y luego pasamos a la inducción matemática. Entonces, desarrollos limitados. Y en ellos, uno tiene el polinomio de Maclaurin, pero uno no tiene una fórmula explícita para el error o el resto. Por ejemplo, hallar el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos b a la x sobre x. Donde aquí a, b son números positivos. Bueno, claro, si uno simplemente cambia x por 0, uno tiene 0 sobre 0 y eso no sirve. Ahora, uno podría aplicar L'Hopital, pero uno puede hacer lo siguiente. A es E al logaritmo natural de A. B es E al logaritmo natural de B. Eso es simplemente una función compuesta con su inversa, es la identidad. En este caso, las dos funciones son e a la x y logaritmo natural de x. Por tanto, a la x es e al x por logaritmo natural de a. Pero nosotros conocemos el desarrollo limitado de e a cualquier cosa es 1
más x logaritmo natural de a sobre 1 factorial más términos de grado 2 que simplemente voy a escribir o chico de x al cuadrado. De modo semejante, y b a la x, simplemente hay que cambiar la letra, es 1 más x logaritmo de b sobre 1 factorial más términos de grado más alto, 0 o chico, de x cuadrado. Por tanto, este dice que a la x menos b a la x sobre x es 1 más logaritmo natural de a por x más o chico de x2 menos 1 más logaritmo natural de b por x más o chico de x al cuadrado todo sobre x. Y esto es x, el 1 y el 1 cancela, es x por logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b y o de x2 menos o de x2 todavía es o de x2 más o de x2 todo sobre x. Bueno, aquí uno tiene este x cancela esta y cancela uno de estos. Y uno tiene igual logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b más o chico de x mismo. Y cuando x tiende a 0, y recordando la propiedad del logaritmo, uno tiene de que este tiende simplemente al logaritmo natural de a sobre b. Entonces la respuesta, en este caso, es logaritmo natural de a sobre b, usando el desarrollo limitado de e a cualquier cosa. Aquí es el primer desarrollo limitado.
Aquí es el segundo desarrollo limitado. Obsérvase, ya no escribimos la forma explícita del resto o en términos de error, simplemente su orden en potencias de X, porque tiende a 0 con X. ¿Okay? Y usándolo, uno no tiene que usar L'Hopital, sino uno obtiene de los términos iniciales el valor del límite cuando X tiende a 0. ¿Hay dudas sobre este ejemplo? Ok. Ejemplo 2. Uno quiere saber el límite cuando X tiende a 0 de 1 entre X por cotangente de X menos 1 entre X es igual a qué. Bueno, si ustedes recuerden, como el último ejemplo que nosotros vimos en clase solución, en la clase pasada, vimos que el desarrollo de tangente de X tiene el desarrollo limitado de X más 1/3 X al cubo más O de X a la 5. Ese vimos como el último ejemplo en clase. Por lo tanto, uno tiene que cotangente es 1 entre eso. Ahora, esto es 1 entre X como factor común por 1 entre 1 más 1/3 X al cuadrado más O chico de X a la 4. Así. Pero
Recordando que 1 entre 1 más A es 1 menos A, perdón, A más O de A cuadrado. Eso simplemente es el desarrollo geométrico. Esta cantidad es igual a 1 entre X por 1 menos 1/3 X cubo más O chico de X a la 4 y eso es 1 entre X menos a 1/3 X es cuadrado. Y esto aquí, para repararlo, es X al cuadrado. Cuadrado más O chico de X a la 4. Por tanto, restando 1 entre X, uno tiene cotangente a X menos 1 entre X es menos 1/3 X al cuadrado. Y ese dice que A más O de X4 y ese dice que 1 entre X al cuadrado por cotangente X menos 1 entre X es 1 entre X al cuadrado por menos 1/3 X al cuadrado más O de X4 y ese tiende a menos 1/3. Entonces el límite, en este caso buscado,
es menos un tercio. ¿Hay dudas sobre eso? Bueno, eso es la manera de usar desarrollos limitados para calcular límites. Solo voy a mencionar una cosa aquí. Muchas veces piden nota si piden el límite cuando y tiende a infinito, todo ese es x tiende a 0 de f de x, sea x igual 1 entre y, que implica límite cuando x tiende a 0 de la función transformada f de 1 entre x. Y luego se aplica a desarrollos limitados a este último, ¿ok? Entonces, si uno hace la cosa así, normalmente uno puede obtener la solución en forma muy fácil. Ok, ya hemos visto varios ejemplos y dejamos esto por ahora. Dos. Inducción. Un tópico totalmente nuevo. Ok. La inducción matemática es una técnica de demostrar. Es una manera de demostrar que ciertas proposiciones sobre números enteros son válidas. ¿Ok? Y está basada en el axioma de inducción. Eso quiere decir, es una afirmación que uno no demuestra. Es una afirmación, una propiedad de los números enteros positivos, de que uno simplemente acepta. Igual como cuando ustedes aprendieron geometría, ustedes aprendieron los axiomas de geometría. Bueno, los enteros también obedecen ciertos axiomas y el axioma de inducción es la siguiente. Sea alfa un conjunto de enteros positivos
que tiene dos propiedades. Y uno, el entero 1 es miembro de alfa. 2i si n pertenece a alfa, entonces n más 1 también pertenece a alfa. Entonces, supongamos que alfa tiene este par de propiedades. Entonces, lo que dice el axioma y 2i son hipótesis. Entonces, lo que dice el axioma es de que alfa, este conjunto de enteros, igual todos los enteros. Si el conjunto alfa goza de las propiedades i y 2i, entonces consta de todos los enteros. Eso es lo que dice el axioma. Nota lo que dice intuitivamente i y 2i dice, i dice que 1 está en alfa. 2i dice que 1 más 1 igual 2 está contenido en alfa. Y luego, 2i implica que 2 más 1 igual 3 está contenido en alfa. Otra vez, 2i implica que 3 más 1 igual 4 está contenido en alfa. Y así enseguida, y entonces se dice intuitivamente, eso no es una demostración, que alfa consta de
1, 2, 3, 4, y enseguida. Eso es el contenido de este axioma. Ahora, uno acepta el axioma sin demostración. Ahora, uno puede, cuando uno construye los enteros en base de axiomas, hay uno que es equivalente al axioma de inducción que dice que todo conjunto de enteros positivos tiene un menor miembro. Ahora piense por un segundito. Si uno tiene un conjunto de enteros positivos, uno pregunta, bueno, ¿es 1 un miembro? No. Ok. ¿Es 2 un miembro? No. ¿Es 3 un miembro? No. Y uno sigue hasta que es, digamos, 10 un miembro. Sí. Entonces 10 es el menor miembro. Y el axioma de inducción es equivalente a ese axioma, que todo conjunto de enteros positivos tienen un menor miembro. Ahora no vamos a demostrar esa equivalencia, siempre llama su atención a eso para indicar hay otras maneras de contemplarla. Ahora, obsérvanse, siempre hay dos cosas en la demostración por inducción que uno tiene que demostrar. Primero, que uno es miembro del conjunto. Segundo, si n es un miembro, igual para n más 1. Esas son las dos cosas que hay que demostrar para asegurar de que alfa consta de todos los enteros. Bueno, ok, veamos cómo se aplica esto en una situación práctica. Ejemplo 1. Uno más 2 más n es igual a n por n más 1 entre 2. Deseamos demostrar que esta fórmula para la suma de la progresión aritmética más sencilla que hay es válida para todo n. Y llamaremos este asterisco. Entonces, deseamos demostrar la validez de esta fórmula para todos los enteros n. Demostrar asterisco para todo entero mayor o igual que 1. Ok. Bueno, vamos a aplicar inducción. Sea el conjunto alfa. Ahora, ¿por qué se usa la letra alfa? Bueno, es que antes
en vez de usar la palabra conjunto, se usaban la palabra agregado de puntos o de elementos. Y un agregado comienza con la letra A y se usa alfa en vez de A para distinguirlo. Entonces usaremos alfa. El agregado de enteros A mayor o igual que 1, tal que asterisco vale. Y deseamos demostrar que alfa consta de todo entero positivo. Entonces, lema 1. Uno pertenece a alfa. Es la primera propiedad que alfa debe gozar. Entonces, uno dice, en este caso, uno tiene 1 es igual a 1 por 1 más 1 entre 2 igual 1. Listo. Entonces, lema 1 es válido. Lema 2. Si n pertenece a alfa, entonces n más 1 pertenece a alfa. Bueno, n pertenece a alfa significa que 1 más 2 más nuestro n es n por n más 1 entre 2. Ahora, deseamos concluir la fórmula para n más 1. Bueno, entonces sumamos n más 1 en ambos lados.
es igual a n más 1 entre 2, más n más 1. Bueno, ok. Reacomodamos el lado derecho. Y eso es, perdón, hay un n más 1 común. Entonces eso es n más 1 por n sobre 2 más 1. Y eso es n más 1 n más 2 sobre 2. O finalmente, n más 1 a n más 2. Todo sobre 2. Y eso es el lado derecho. Si n más 1 pertenece a alfa. Entonces, esto implica n más 1. También, para nuestra n, pertenece a alfa. Bueno. Lema 1 dice 1 pertenece a alfa. Lema 2 dice si n lo pertenece, igual para n más 1. ¿Qué dice el axioma? Eso implica alfa consta de todos los enteros. Es 1, 2, 3. Y ese dice que asterisco vale para todo entero. ¿Hay dudas sobre ese primer ejemplo de demostración por el axioma de inducción? Aquí uno puede ver de que uno tiene que hacer dos pasos distintos. El paso inicial, lema 1, que uno es miembro de alfa, y paso 2, que si un entero es miembro, igual para n más 1. Una vez que uno tiene esas dos propiedades verificadas, el axioma indica que alfa consta de todos los enteros a partir del entero inicial 1. Muy importante reconocer la necesidad de los dos propiedades. Bueno, en este caso, el lema 2 fue relativamente fácil de verificar porque para ir desde n a n más 1, uno tenía que simplemente sumar n más 1 a ambos lados. A veces
el pasaje desde n hasta n más 1 no es tan evidente y uno tiene que usar a veces otra técnica. Entonces veamos el siguiente. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Demostrar que 9 divide a 2 a la 2n a menos 3n a menos 1. Para n igual 1, 2, etc. Ok. Ahora, ese es asterisco. Solución. Sea alfa el conjunto de enteros tal que asterisco vale. O vale asterisco. Y deseamos demostrar de que alfa consta de todos los enteros. Ok. Lema 1. Uno pertenece a alfa. Bueno, si cambiamos n por 1, uno tiene 2 a la 2 por 1 menos 3 por 1 menos 1 es 4 menos 4 igual 0. Y 9. Y ahora voy a introducir una notación. Raya vertical. Divide 0. La raya vertical significa divide
A. Entonces, lema 1 está listo. 9 divide 0. Lema 2. N, siendo miembro de alfa, implica N más 1. Es miembro de alfa. Bueno, sea para notación, f de n el lado derecho de asterisco a 2 a la 2n menos 3n menos 1. Ok. Ahora, el hecho de que n está en alfa esa es la suposición, equivale que 9 divide f de n. N más 1 en alfa, lo que hay que demostrar, hay que demostrar que n más 1 está en alfa, que equivale 9 divide a n más f de n más 1. Bueno, el problema es f de n más 1 es igual, si uno cambia n por n más 1, es 2 a la 2 n más 1 a menos 3 por n más 1 menos 1. Y en el ejemplo anterior, uno simplemente tenía que agregar n más 1 a ambos lados para producir la nueva versión. Aquí no es evidente cuál es la relación entre f de n, que es aquí, y f de n más 1, que es aquí. No es evidente qué es que hay que, por ejemplo, sumar o restar a f de n para producir f de n más 1. Entonces, el truco aquí que se hace en situaciones donde no es evidente, un truco que muchas veces funciona, es buscar lo que hay que hacer. F de n más 1 menos f de n es igual a 2 a la 2 n más 2
menos 3n menos 3 menos 1 menos 2 a la 2n menos 3n menos 1. Vamos a ver qué es que este nos da para ver cuál es la relación entre el valor dado y el valor nuevo. Entonces uno tiene, hay cancelación, el 3n y más 3n. El menos 1 y menos 1. Entonces uno queda con 2 a la 2n por 2. Menos 2n, 2 a la 2n, menos 3. Y eso es 2 a la 2n es 2 al cuadrado, perdón, por un momentito. Es 2 a la 2n por 4 menos 1 menos 3 igual 2 a la 2n por 3 menos 3. Y eso es 3 por 2 a la 2n menos 1. Y esto es 3 por 4 a la n menos 1. Y por fórmula notable, la cantidad dentro de paréntesis es 4 menos 1 por 4 a la n menos 1 más 4 a la n menos 2 más etcétera. Y este es 3 por 3, es 9 por algún número que voy a llamar k. K mayor o igual que 1 entero. Eso es un múltiplo de 9.
Por tanto, uno tiene 9, déjame escribir eso bien. Hemos verificado que 9 divide f de n. Esto es, n pertenece a alfa. Esa es la suposición. Ya verificábamos 9 divide f de n menos 1. Más 1, perdón. Menos f de n. Esto implica lo que estuvimos buscando. 9 debe dividir también f de n más 1. Y eso implica que n más 1 está en alfa. Y eso implica asterisco vale para n igual 1, 2, 3. N más 1 es en alfa. Y eso implica el lema 2. Entonces aquí uno vea de que uno no sabía cuál es la relación. Ahora aquí está. Este dice aquí que f de n más 1 es f de n más 3 por 4 a la n menos 1. Eso es lo que uno tenía que agregar para producir la nueva f. Pero eso no fue obvio. ¿Ok? Es que aquí fue muy claro lo que uno tenía que sumar a ambos lados. Aquí, no. Uno tiene que sumar esto. Pero eso no fue obvio, lo que uno tiene que sumar. Por eso uno calculaba lo que uno tiene que sumar por formar la diferencia. Y eso salió un múltiplo de 9. Por lo tanto, es divisible por 9. Y eso es lo que uno quería demostrar. Hay dudas sobre el segundo ejemplo de la aplicación de el criterio o el axioma de inducción. Siempre hay que demostrar lema 1 y lema 2. Hay dudas sobre este ejemplo. Bueno, algo que nosotros estamos o que hemos estudiado mucho es ejemplo 3.
El teorema binomio. 1 más x a la n es igual a n sobre 0 por 1 más n sobre 1 por x más n sobre k x a la k más a n sobre n menos 1 x a la n menos 1 más a n sobre n x a la n. Hay que demostrar el teorema binomio para n igual 1, 2, 3, etc. Y ese es asterisco. Y hay que hacerlo por inducción. Entonces, solución. Sea alfa el conjunto de enteros mayor o igual que 1, tal que asterisco vale. Y hay que demostrar que alfa consta de todos los enteros positivos. Y entonces hay que demostrar lema 1 y lema 2. Uno es elemento de alfa. Bueno, uno tiene 1 más x a la 1 es 1 más x y es 1 sobre 1 por 1 más 1 sobre 1 x. Entonces sí, vale. Lema 2.
si n es elemento de alfa, entonces n más 1 es elemento de alfa. Bueno, entonces, n, la suposición, la hipótesis es que n pertenece a alfa, lo que es equivalente a diciendo de que 1 más x a la n es 1 más n sobre 1x más más n sobre k, x a la k, más x a la n. Ahora, para obtener n más 1, hay que multiplicar ambos lados por 1 más x. Entonces, este último dice es equivalente a 1 más x a la n más 1 es 1 más x por el lado derecho de asterisco. Ese es asterisco, no se olvide. Por lado derecho de asterisco. Y eso es, primero, simplemente sí mismo. Uno multiplica todo por 1. Entonces es 1 más n sobre 1 x más n sobre k x a la k más x a la n más el resultado de multiplicar todo por x. Y así uno obtiene n sobre 0 x más n sobre k menos 1 x a la k más, y el último va a ser x a la n menos más 1. Y entonces el coeficiente de x a la k
es la suma n sobre k más n sobre k menos 1. Pero nosotros ya tenemos fórmulas para esto. Eso es n factorial sobre k factorial. N menos k factorial más n factorial sobre k menos 1 factorial n menos k más 1. Y hay un factor común en ambos lados. Uno tiene n factorial sobre ese es k más 1. K menos 1 factorial n menos k factorial uno entre n menos k más 1 entre k más 1 y este sale a n factorial sobre k menos 1 n menos k factorial por k más 1 más n menos k sobre n menos k por k más 1 y aquí uno tiene el k y el menos k cancelan y uno obtiene n factorial sobre k más 1 factorial n menos k. Eso es así, más 1 factorial y factorial. Y esto es
el coeficiente binomial a n más 1 entre k. Por tanto, uno tiene de que el coeficiente de x a la k es n más 1 entre k. Y eso es lo que uno obtiene a cambiar n por n más 1, todo asterisco. Y eso implica n más 1 está en alfa. Y eso implica lemma 2. Y este dice que alfa consta de todos los enteros 1, 2, 3. Y este dice asterisco vale para n igual 1, 2, etc. Y eso fue lo que uno quería demostrar. Siempre uno tiene lemma 1, lemma 2, y hay que separarlos explícitamente y llevar a cabo cada demostración. Y luego uno lleva la apelación al axioma aquí, porque las dos lemmas implican la aplicabilidad del axioma que alfa consta de todos los enteros. ¿Okay? Bueno, veamos rápidamente lo que hemos visto. Primero, vimos la aplicación de desarrollos limitados para calcular límites de la forma del L'Hopital y uno cambia el numerador y el denominador por desarrollos limitados de las cosas que aparecen. Vimos eso en a a la x menos b a la x sobre x. Y también 1 entre x2 por cotangente de x menos 1 entre x. Y en ambos casos usábamos los desarrollos limitados de esta para tangente que produjo esto para el cotangente. Y así era posible obtener el resultado pedido. Y simplemente la observación, si el límite es cuando la variable, es y, tiende a infinito, uno cambia y por 1 entre x para que x tiende a 0 y se usa el desarrollo limitado. Luego vimos el método de inducción, el axioma de inducción que dice cuando es que un conjunto alfa, un agregado alfa de enteros positivos consta de todos los enteros. Si se cumple dos hipótesis. Uno pertenece a alfa y si n pertenece igual para n más 1. Y cada demostración consta de demostrar lemma 1, 1 pertenece a alfa. Lemma 2, si n está en alfa, igual para n más 1. Cada uno de las demostraciones consta de ese par de pasos. Y lo vimos para el ejemplo clásico de
la suma de los primeros n enteros, es n por n más 1 entre 2. Déjame intercalar aquí un cuento rápido. Cuando Gauss tenía 7 años de edad y fue su primer día en la escuela, el profesor pidió la suma de 1 más 2 más 100. Y Gauss inmediatamente dijo la respuesta. Y cuando tenía 7 años de edad. Y cuando el profesor le preguntó, ¿pero cómo hizo usted eso? Gauss dijo, bueno, 1 entre 100 es ese. Si uno invierte el orden de la suma, 100 más 99 más 1, ese también es la suma. Si se suma punto por punto, uno tiene 101 más 101 más 101. Y eso es el doble de lo que quiere. Usted tiene 100 101, pero uno quiere solamente 50 101. Y entonces ese es la mitad de 100 por 101. Y eso es 50-50. Y Gauss lo hizo flat, instantáneamente, cuando tenía 7 años de edad. Ahora, piense de usted cuando usted tenía 7 años de edad. Si alguien le hubiera pedido esa suma. Si usted hubiera podido instantáneamente, no solamente calcularla, pero en esta manera brillante. Y una cosa, y ese método inmediatamente produce esta fórmula también. ¿Okay? Lo dejo ese a ustedes. Luego, vimos cómo es que uno puede modificar el método para ver la diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno viene dado, y para verificar que también cumple la hipótesis, en este caso, de ser divisible por 9. Y finalmente demostrábamos el desarrollo binomio, famosísimo. Y ahí terminábamos la presentación. La consulta comience un poquito después de las 10, después de que Zoom procesa el video. Y entonces, una cosa, no se olvide la comprobación el jueves. Ok. Voy a mandarles una carta, pero es a las 9, comienza a las 9. Dura 20 minutos, son 2 preguntas de escogencia múltiple, pero hay una ventana de 10 minutos, ¿ok? Y es en mediación virtual. Pero yo les mando una carta diciéndolo, ¿ok? Entonces, hasta consulta, un poquito después de las 9. Hasta luego. Gracias, profe.